Estamos aquí para resolver los ejercicios del jueves 26 de marzo. A ver, lo primero que tenéis que hacer es ver el vídeo que ya os he puesto yo en el documento de las tareas y saber que una función tiene simetría par cuando es simétrica con respecto al eje de la y, ¿vale? Es decir, cuando al doblar con respecto al eje de la y coincide la función. Y tiene simetría impar cuando hay que doblar por el eje de la x y por el eje de la y para que coincidan, ¿vale? Entonces, la función a vemos que sí posee simetría, pero si doblamos por el eje de la x no coincide. Pero si doblamos por el eje de la x y luego por el eje de la y, sí que coincide. Entonces tiene simetría impar. El apartado B, simetría par no tiene, porque si doblas por el eje de la y no coincide, ¿vale? Y simetría impar tampoco, porque si doblas dos veces por el eje de la y por el eje de la x, no coincide tampoco. Entonces esta no tiene simetría. Luego el apartado C, vemos que esta coincide al doblar por el eje de la y. Entonces esto tiene simetría par. Y el D coincide si doblamos por el eje de la y y luego doblamos por el eje de la x. Así que tiene simetría impar. Luego el ejercicio 2. La primera gráfica. Vemos que si doblamos por el eje de la y, coincide. Entonces tiene simetría par. Y la segunda gráfica, vemos que si doblamos por el eje de la y no coincide, y si doblamos por el eje de la y y luego por el de la x, tampoco coincide, ¿vale? Entonces no tiene simetría. Y luego, el ejercicio tercero es ver la simetría de forma analítica. Para ver la simetría de forma analítica, lo que se hace es calcular f de menos x. Es decir, que donde haya una x, ponemos menos x. Y hacemos la operación. Menos por menos, más y 3 por x, 3x. Y comparamos con la función original. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, tiene simetría par. ¿Es lo mismo cambiado de signo? Sí. Lo que se cumple es que f de menos x es lo mismo que f de x, pero con el signo cambiado. ¿Lo veis? Pues entonces tiene simetría impar. Vamos a hacer otra. A ver, esta que está aquí. Hacemos f de menos x, es decir, poner en la x un menos x y hacer la cuenta. Menos x al cuadrado menos al cuadrado es más y x al cuadrado es 4x al cuadrado. Es decir, que esto es lo mismo que esto, se queda igual. Vemos que f de menos x es exactamente lo mismo que f de x. Cuando pasa esto, decimos que tiene simetría par. Vamos con los otros apartados. Este de aquí, lo mismo. Calculamos f de menos x. Menos elevado a un número impar se queda como menos. Y x elevado a 3 es x elevado a 3. Y ahora multiplicamos menos por menos y se queda más. Y comparamos ahora f de x con f de menos x. Vemos que f de menos x no es exactamente igual que f de x, pero sí que es igual cambiándole el signo. Entonces, como es igual cambiándole el signo, tiene simetría impar. Vamos con otra. Cambiamos la x por menos x y hacemos la cuenta. Perdón, esto es un menos. Ahora lo pongo. Esto es un menos, ¿vale? Menos x al cuadrado menos elevado a un número par más y x elevado a 2, x elevado a 2. Más por menos, menos. Y ahora comparamos. F de menos x es lo mismo que f de x? No. ¿F de menos x es lo mismo que esto pero cambiándole el signo? No, tampoco, porque este tiene el mismo signo, este signo cambiado y este el mismo. No es lo mismo que esto con el signo cambiado, ¿vale? Entonces, f de menos x no es igual que f de x. Y f de menos x tampoco es igual que cambiarle el signo a f de x. Como no se verifica ninguna de las dos cosas, no tiene simetría. Venga, vamos a ver la última. Cambiamos otra vez la x por un menos x.
Menos elevado a impar se queda menos. Y x elevado a 5, x elevado a 5. Y menos elevado a un número impar se queda menos. Y x elevado a 3 es x elevado a 3. Y ahora más por menos es menos. Y ahora vamos a comparar otra vez la f de menos x con la f de x. A ver. F de menos x es exactamente igual que f de x. No. ¿F de menos x es lo mismo que f de x pero con el signo cambiado? Sí. Entonces, como pasa eso, tiene simetría impar. ¿Vale? Es decir, cuando f de menos x es lo mismo que f de x, cuando ha pasado esto, hemos dicho que tiene simetría par. Cuando ha pasado que sale lo mismo pero con el signo cambiado, hemos dicho que tiene simetría impar. Y cuando no ha salido ni una cosa ni la otra, no tiene simetría. Si no se verifica ni esto ni lo otro, no tiene simetría. ¿Vale? Y bueno, ya estaría la explicación.